Ok, chicos, nuevamente gracias por estar aquí con nosotros. La primera pregunta que quería hacerles a ambos es, luego de un buen tiempo trabajando juntos, asociados ya en varias campañas y exitosas además, eh, ¿qué podrían decirnos sobre las ventajas y los desafíos de trabajar un buen tiempo como equipos ganadores? ¿Empiezas tú, Alberto, o yo? No, Como no, quieras. no, no, no. Por favor, la edad antes que la belleza. Bueno, claro, llevamos efectivamente 7 años trabajando juntos y eso creo que es una enorme ventaja porque la agencia está 100% compenetrada con la causa y con la colecta en todos sus formatos. En cuanto al diseño de la campaña, de los mensajes, es clave, y también en cuanto pedimos cambios en algún tipo de estrategia, pues ya saben exactamente cómo tienen que reaccionar. Hay una conversación enorme entre el equipo de la fundación y de la agencia Fahrenheit. Estamos obviamente felices de trabajar con ellos, y por eso es uno de los grandes motivos que tenemos que la colecta ha sido muy exitosa en los últimos años. Alberto. Sí, desde mi lado, yo diría que, o sea, primero para nosotros el trabajo que hacemos con la fundación es un trabajo que tiene digamos, ese sentimiento especial, ¿no? Porque es totalmente distinto a cualquier otro proyecto que manejamos en la agencia, por la causa que tiene, por la relevancia que tiene para los enfermos de cáncer y la contribución que podemos hacer desde nuestro lado. Creo que el beneficio de trabajar tantos años, en adición a lo que ha mencionado Miguel, también desde el lado de los dos equipos, creo, es que el, el reto o la dificultad de poder movilizar a la gente para que donen es gigante siempre, ¿no? Y creo que el hecho de trabajarlo durante periodos largos de tiempo también nos da la oportunidad de entender qué funciona y entender qué no funciona. Qué no funcionó mejor o qué pensamos que ya puede haberse desgastado y tenemos que probar otras cosas. Eso solo te lo puede dar el tiempo, ¿no? Uno, si la fundación decidiera todos los años cambiar de agencia, podrías traer creatividad y frescura, pero no necesariamente capitalizaría sobre los aprendizajes, ¿no? Y creo que esto es algo que juntos hemos podido justamente capitalizar en aprender como parte de todo este camino constante de ver cómo uno puede seguir haciendo relevante la causa y el trabajo de la fundación, es ir viendo cuáles son esas técnicas, esas ideas, esa narrativa, esas formas que funcionan y cuáles empiezan a dejar de funcionar y tenemos que explorar otras, ¿no? Y eso nada más te lo da el tiempo. Y ahí justamente, hablando de la movilización de las personas para las donaciones, quisieran que nos cuenten cómo es esta recolección, ¿no? Esta donación en un ambiente digital, ¿no? Como de pandemia. Bueno, a ver, empiezo yo si quieres. Bueno, el año pasado, obviamente por las circunstancias, nos forzó a cambiar todo el formato a un formato presencial en el cual se hacía la recaudación de fondos principalmente a través de un despliegue de 20.000 alcancías a través de todo el país y 5.000 voluntarios también en más de 20 ciudades del país, lo cual significaba una logística enorme y bastante complicada, pero ya veníamos desde hace 3 años antes trabajando en empujar las donaciones digitales, y como bien lo decía Alberto anteriormente, pues de cada cosa uno va aprendiendo. Entonces, ya en el año 2019 veníamos ya el componente de las donaciones digitales representaban el 25% del total, que era como más de 500.000 soles.
Y bueno, el año pasado nos obligó a cambiar el formato digital. Para nosotros fue finalmente una gran sorpresa también y muy positiva, porque con el formato digital a uno le permite tener mucho más acceso a la información de una manera instantánea y poder reaccionar al mismo tiempo poner medidas correctivas si uno ve que en algún aspecto de las donaciones o en algún lugar o algún momento, cómo nos podíamos dar cuenta inmediatamente cómo iba reaccionando el público ante cualquier publicación. O sea, era instantáneo, o digamos, en el peor de los casos, con 24 horas de retraso, ¿no? También nos permitió concentrarnos, en vez de dedicarle tanto tiempo al tema logístico, concentrarnos en el mensaje, en la parte creativa y en conectar, digamos, con el público de una manera más directa a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, y en el proceso también, pues obviamente aumentar el ticket promedio, que antes no teníamos una intuición de cuánto podía ser, pero la gente donaba un poco lo que tenía como cambio en el bolsillo, ¿no? Podía ser 1 sol, 2 soles. En cambio, en una donación digital que es más pensada y ya no tiene la restricción de la moneda que tienes en el bolsillo, pues el ticket promedio aumentó significativamente a 40 soles por transacción, lo cual para nosotros fue una grata sorpresa. Bien interesante eso que nos estás contando, porque justamente es cierto que cuando una persona dona en la calle, pues es lo que encuentra en los bolsillos, porque el formato justamente te obliga a donar en físico. Y ahora tenías posibilidades de pensarlo y tenías la posibilidad incluso de donar más. Es un resultado bastante sorpresivo, como tú mismo lo estás contando. Sí, además yo añadiría algo más a lo que dice Miguel, que cuando te vas a la comunicación y la consecuencia de la comunicación en una plataforma digital es que el estímulo está, o sea, el estímulo está pegado a la acción. O sea, lo que voy con esto es que antes de la pandemia, cuando de hecho teníamos un porcentaje que entraba por digital, pero la mayoría entraba por esa donación más de calle, por llamarlo así, yo podía ver el comercial de televisión la noche anterior y lo que me generaba era un awareness, y al día siguiente es que me podía topar con alguien caminando por la calle o en un semáforo, ¿no? Igual también si lo veo pues en alguna red social, ¿no? Es distinto cuando lo veo en la red y ahí mismo tengo el estímulo para poder hacer la donación ahí, cuando ya te moví un poquito, digamos, emocionalmente, ¿no? Cuando te he sensibilizado. En ese momento, justo capitalizar en esa movilización y ahí combinado con el hecho de que no te circunscribes a las monedas que tienes en el bolsillo, sino que en realidad le pones el número que le quieras poner, pero también en la cercanía al mensaje. Yo creo que la suma de esas dos realidades de la colecta digital jugó a favor, además de manera que nos sorprendió, porque cuando nos cayó la pandemia encima, que nosotros ya estábamos trabajando en la campaña, dijimos, uy, vamos a tener que volcarnos a solo digital. Junto con Miguel y todo el equipo de la Fundación nos pusimos un objetivo por debajo del 2019, porque dijimos, bueno, si no vamos a tener miles de voluntarios en la calle, no vamos a pretender recolectar lo mismo, ¿no? Y contrariamente a eso, lo que resultó siendo fue el 2020 la recaudación histórica para la Fundación, ¿no? O sea que la verdad que ha sido una de esas complicaciones que tuvo un final feliz. Sí, y yo agregaría también para ahondar en lo mismo, de que inclusive la convocatoria de voluntarios pues se nos hizo más fácil. En años anteriores, con grandes dificultades, llegábamos a 4.000, 5.000 voluntarios, porque en el fondo los voluntarios tenían que salir a la calle durante varias horas o un par de días,
y era todo un tema, ¿no? Entonces el voluntario, cuando convertimos el formato a un formato digital, convertimos también el voluntario en un voluntario digital, que lo hacía desde su casa, ¿no? Entonces nos fijamos una meta de llegar a 5.000 voluntarios y llegamos a 7.000 y tantos voluntarios en 3 semanas de convocatoria. Así que en prácticamente todos los sentidos nos resultó mucho más eficiente, más directo, y creo que también logramos conectar mejor con el público. Pudimos dedicarle mucho más tiempo a hacer distintas publicaciones todos los días. Y bueno, y todo el público estaba en el fondo también conectado a las redes, ¿no? Y el público en general también, en el proceso de la pandemia, todo el mundo aprendió a bancarizarse, ¿no? A bancarizarse y a usar las aplicaciones digitales de todo tipo, las billeteras electrónicas también. El tema de Yape nos ayudó muchísimo, inclusive también, pero obviamente en esta colecta del año pasado, y pensamos que en este año también. Claro, en temas de organización y ejecución, aprovecharon cada detalle, cada posibilidad que nos entregaba esta situación difícil de pandemia. Pero hay un detalle que sí quisiera que me cuenten porque es bastante interesante. Esta idea de llevar la colecta a Marketplace y hackear los algoritmos de Facebook para que no los detecten. Cuéntenos cómo se les ocurrió. Alberto, eso te lo dejo a ti, ya que la idea O sea, vino de la agencia. Sí, en realidad el equipo digital de la agencia, cuando ya estábamos, o sea, cuando sacamos la idea de taguear la lata, porque esto no era nada más comunicación, sino como mencionaba en la pregunta anterior, ¿cómo hacemos para que inmediatamente tú pudieras hacer la donación? Implicaba la idea de pasa la lata, ¿no? Y que la lata, así como la pasabas en la calle, la podías pasar a nivel de en tus redes sociales, y ahí mismo tener los tags de los bancos, las plataformas de pago, ¿no? Pero sabíamos de que eso tenía unas dificultades operativas o de permisos con las plataformas digitales en términos de donaciones, ¿no? Entonces ya el equipo digital se encargó de ver cómo, entre comillas, legalmente hackeábamos un poco el sistema para que no se bajaran, ¿cómo se llama? La campaña. Y bueno, ya esa es una parte técnica que no soy el experto para decir cómo fue que se hizo, pero sí nos tomó un tiempo, ¿no? Importante ahí. Inclusive ese es un trabajo que no fue únicamente de la agencia, nos apoyamos en amigos que trabajan en agencias digitales o en empresas de tecnología para que nos ayudaran dándonos tips, haciendo pruebas, etcétera. Y la verdad que cuando uno pone enfrente la causa, que esto es para una campaña para la Fundación Peruana de Cáncer, todo el mundo colabora de manera desinteresada, ¿no? Entonces, con la colaboración de varios amigos, expertos también digital, junto con el equipo digital dentro de la agencia, fue que le encontramos una solución para poder como repito, entre comillas, hackearlo y hacer viable de que esa lata pudiera viajar y poder tener el formato de donación sin tener problemas. Sí, y tomó su buen mes y medio, por lo menos, llegar a la solución. Sí. Fue duro en eso, porque una donación 100% digital, el aspecto tecnológico sí es sumamente importante. Es clave, ¿no? Si no, se nos hace imposible. Y todo el tema de llegar al lugar correcto de las aplicaciones bancarias era sumamente importante. Cuéntenos alguna anécdota, algo que se les complicó, algo que les quedó como enseñanza para siguientes campañas, pero que al mismo tiempo sea, digamos, divertido, que pueda enseñar a los chicos sobre todo. Bueno, no sé, Alberto, yo lo que sí les puedo decir es de que obviamente hay una enorme dependencia en todo el aspecto tecnológico, ¿no? Internet, que no se caigan los sistemas, que no se caigan las aplicaciones bancarias,
que no se caigan las distintas formas de donación. Entonces, lo que nosotros hicimos es tratar de cubrir el máximo espectro de posibilidades de donaciones digitales. Trabajamos duro en mejorar el user experience y la facilidad de uso en nuestra página web para poder donar a través de ella. Trabajamos muy de la mano de los equipos de los distintos bancos para poder también facilitar la transacción a través de cada uno de ellos. Y bueno, a través en medio de la pandemia y del uso fuerte e intensivo de Internet, pero siempre, o sea, en varios momentos hubieron pequeños momentos donde una aplicación se caía, pero siempre funcionaban las demás. Entonces, te cubrías en cierta manera al tener un espectro grande de modos de donación, ¿no? Ya sea a través de los 4 principales bancos, ya sea a través de las billeteras electrónicas como Yape o Plin. O sea, las cubrimos todas prácticamente. Sí, yo diría desde mi lado, no sé si es desde el punto de vista de la anécdota, pero es de verdad que para nosotros el caso de esta campaña es hasta un poquito cliché en el sentido de cómo una crisis se volvió en una oportunidad, ¿no? Porque se imaginarán, ¿cuántos años lleva la colecta de Ponle Corazón, Miguel? 38 años. O sea, imagínense pues 37 años haciendo una colecta con voluntarios en la calle con latitas, y de repente vino una pandemia cuando estábamos empezando a desarrollar toda la campaña de la colecta del año pasado, y vino una pandemia. O sea, imagínense cómo o sea, a Miguel y a mí nos salieron pues 500 canas más de las que ya tenemos, y como unas 30 arrugas más. O sea, fue como, ¿y ahora qué vamos a hacer? Es una crisis, ¿no? Esa es una típica crisis que puede tener cualquier producto, ¿no? Como los han tenido muchos en la llegada de la pandemia, ¿no? Los cines, los supermercados, los deliveries de los retailers. Suena un poco cliché nuevamente decir transformar una crisis en oportunidad, pero realmente esto lo fue, ¿no? Una de las mejores frases que he escuchado en la pandemia de un profesor de una universidad en Estados Unidos que decía: una crisis es algo terrible de desperdiciar, ¿no? Y a lo que se refiere un poco eso es que eso nos obligó a tener que evolucionar y cambiar la colecta, y eso ha sido pues espectacular, porque es ese tipo de complicación que te empuja a innovar, y además al final, como dicen también, que en 4 meses se aceleró la transformación digital en el Perú, de que hubiera podido tomar 4 o 5 años, ¿no? Entonces casi como que se alinearon los planetas un poco, y todo ese dolor, digamos, de cabeza y esa crisis que nos dio, nos empujó a diseñar una colecta 100% digital, y todas las implicancias que tuvo eso, como comentábamos hace un rato, con respecto inclusive a las plataformas. Y la verdad que es como cuando armábamos el caso del EFI, ¿no? Decíamos, este caso es perfecto para un storytelling del EFI, pues, porque tienes una causa pues linda, como es luchar contra el cáncer, un obstáculo gigantesco como que se te pone, que es una pandemia, y cómo transformas una colecta que lleva 37 años haciéndose de la misma manera a un formato digital, y supera las recaudaciones anteriores, ¿no? Entonces es como todos los ingredientes que necesitas para un caso EFI, ¿no? Por eso que nos dio gusto que pues ganara lo que ganó, ¿no? Y nuevamente, suena cliché, pero es una demostración que a veces los obstáculos o las complicaciones que te ponen por enfrente en alguna coyuntura son los que necesitas para salir de un comfort zone o de un status quo y evolucionar e innovar, ¿no? Y eso diría que
es la gran lección que nos dio la colecta del año pasado. Sí, yo agregaría únicamente, Alberto, también de que tuvimos en cierta manera, que también nos funcionó a favor, que tomamos la decisión inmediata de seguir con la colecta, ¿no? De no esperar y tomamos la decisión de convertirla a un formato 100% digital, y fuimos los primeros que salimos con una colecta nacional 100% digital. Y yo creo que eso también nos sirvió a favor. O sea, no tuvimos dudas con respecto a seguir adelante y de esperar los acontecimientos, sino que en cierta manera nos adelantamos a ellos un poco. Miguel, ¿el formato de este año es igual? ¿Hay algún ajuste que le han hecho? 100% digital, y simplemente estamos mejorando todos los aspectos que tuvimos el año pasado, con el reto únicamente que estamos viviendo un momento más complicado económicamente y también con mucho ruido político. Y ahí está el desafío, ¿no? de cómo llamar la atención en medio de ese ruido político, electoral, y la crisis económica que se ha profundizado desde el año pasado, ¿no? Pero bueno, Claro. desde un punto de vista formato, o sea, formato, pues, seguimos el formato 100% digital, y todo lo que hemos aprendido el año pasado y los años anteriores, pues siempre lo tratamos de ir mejorando, ¿no? Uno de los aprendizajes, tal vez sumaría, creo que Andrea vas a hacer una pregunta, pero antes nada más añadir algo, es que no necesariamente solo con esta colecta, sino en general uno de los aprendizajes que hemos tenido también en el 2020, que no lo habíamos probado y nos ha funcionado muy bien, es WhatsApp. O sea, WhatsApp se ha convertido en un canal, en un medio, en realidad, muy, muy efectivo para hacer recaudación. El poder, de alguna manera, entender cómo el WhatsApp pues, funciona para cada persona en su área de influencia, de amistades, y de qué manera, cómo desarrollando una estrategia de voluntariado puede uno generar también un movimiento a través de WhatsApp, y el WhatsApp es un medio donde también tú recibes algo y ahí mismo puedes donar, porque tienes el link para el Yape o ahí mismo te vas a tu app digital de tu banco. Eso, por ejemplo, nuevamente, si no hubiera sido por la pandemia, tal vez hubiera sido algo que hubiéramos descubierto de aquí a par de años, ¿no? Y justamente la pandemia es lo que nos ha obligado a buscar otros medios, y eso ha sido un descubrimiento súper interesante y súper efectivo el año pasado, que lo estamos sumando a este año, ¿no? Y otra cosa que tiene este año de nuevo, que también es una prueba que estamos haciendo, es que desde el área de la agencia de Fahrenheit, hace 3 meses abrimos una unidad especializada en todo lo que es el ecosistema del e-gaming, todo el territorio del gaming en el Perú, que tiene una comunidad de 11 millones de personas que entre los heavy users del gaming y los que somos usuarios más de cosas más simples, como puede ser Candy Crush o cualquiera de esas cosas más simples, pero todo ese ecosistema del gaming es un ecosistema donde hay mucha comunidad gigantesca, y estamos jalando un brazo de la campaña de este año, de la mano con todos los influencers y toda esa plataforma del gaming. Eso va a ser bien interesante para conocer a ver cómo nos va, para generar aprendizajes y ver cómo eso le vamos sacando provecho también a futuro. Claro. Y bueno, finalmente quisiéramos que nos cuenten un poco ya sobre su experiencia EFI, ¿no? O sea, la participación que tuvieron, posteriormente a ganar, todo eso. Bueno, desde mi lado, o sea, el EFI, como siempre,
hoy día en la mañana estaba haciendo una presentación de credenciales de la agencia y cuando llegamos a la parte de reconocimientos, evidentemente mostramos pues nuestros leones de Cannes, que es, digamos, la meca de la creatividad y la innovación, pero siempre mencionamos que el más importante es el EFI, porque el EFI es el resultado para el cual hacemos todos los esfuerzos, ¿no? El brillo de una idea creativa al final tiene como objetivo ser efectiva, ¿no? Entonces el EFI es el reconocimiento principal que uno busca porque es hacia donde toda la energía, toda la innovación, toda la creatividad, todo el esfuerzo va hacia mover un KPI, o sea, sobrepasar un objetivo, ¿no? Y por eso es que para nosotros es un premio un reconocimiento y un premio tan importante y que además, además nos sirve como termómetro de cuán competitivo estamos siendo justamente en nuestras estrategias y en la frescura de las ideas y en la potencia de las ideas y cómo lo desarrollamos en conjunto con las marcas que manejamos y los clientes que manejamos, ¿no? Entonces, siempre la experiencia del EFI o participar del EFI es algo importante. También el EFI se ha tenido que transformar y ahora pues uno está ¿cómo se llama? En ceremonias virtuales que le quitan un poco de la emoción de estar en un auditorio pues gigantesco, pero igual nunca deja de ser un reconocimiento muy, muy especial y sobre todo en el caso de Ponle Corazón y la colecta, ya estamos siendo casi caseritos del EFI, lo cual para nosotros es una muy buena señal de que vamos por el camino correcto y también que nos empuja a superarnos siempre más, ¿no? No solo tratar de no solo cumplir con el objetivo, sino de superarlo, ¿no? Y, y cuando se trata de luchar contra una enfermedad como el cáncer, eso siempre va a ser algo que nos empuje a ir por más, ¿no? Sí, yo quisiera agregar solamente de que bueno, adicionalmente que es el reconocimiento más importante de un punto de vista de publicidad, también es un reconocimiento a todos los colaboradores, voluntarios que nos apoyan y que nos ayudan con la colecta, ¿no? El éxito de una actividad como una colecta es una serie de aspectos que todos tienen que funcionar bien y el apoyo que conseguimos de todas las empresas, colaboradores y sobre todo de todo nuestro voluntariado es muy importante para nosotros y es un reconocimiento también para ellos. Así que, y ellos se sienten parte de ese reconocimiento y se los hacemos saber, por supuesto. Así que todo eso influye positivamente también a futuro para la siguiente campaña el tener ese reconocimiento, ¿no? a un esfuerzo solidario de un montón de gente.